¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal, Mariluz? Bienvenida al directo de Twitch del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos y a todas. Jo, qué guay, ¿no? Que este formato. ¿Es la primera vez que estás en Twitch? Sí, la primera. Así que Bueno, nada. pues a ver qué tal nos sale el directo. Lo primero que voy a hacer es agradecer a todos y a todas las que están ahora conectados un viernes a las 7 de la tarde para escucharnos hoy, en este caso a mí como diputado por Madrid y a la diputada y responsable de Educación del Congreso y también de la Ejecutiva Federal, a Mariluz Martínez Seijóo. Sabéis que estamos iniciando una serie de directos en este canal, en esta plataforma que es la de Twitch, para intentar un poco acercar el día a día de lo que hacemos en el Congreso de los Diputados y sobre todo también aprovechando ahora que estamos presentando los presupuestos generales del Estado para intentar explicarlos área por área para que todo el mundo sepa lo que estamos trabajando, lo que ha presentado el Gobierno y cómo vamos a intentar mejorar aquello en lo que se pueda mejorar o intentar defender aquello que quieran cambiar, en este caso principalmente los principales partidos de la derecha. Empezábamos el lunes con Montse Mínguez, que es la responsable de presupuestos del Congreso de los Diputados, hablamos en general de la juventud y hoy, viernes, queríamos hablar de educación y también un poco desde la perspectiva joven cómo nos afecta en estos presupuestos generales del Estado al área de educación y nadie mejor que en este caso la responsable de educación de la Comisión Ejecutiva Federal y también del Congreso de los Diputados, a Mariluz Martínez Seijóo. Mariluz, de estos presupuestos, ¿cuál es la info que nos puedes comentar para que podamos contrastar, ¿no?, cómo van a afectar estos presupuestos generales del Estado a algo tan importante como es la educación en nuestro país? Bueno, la verdad es que la educación es, yo creo que el área fundamental de mayor influencia quizás en la juventud, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de la gente joven se pasa prácticamente su vida entera o en las aulas o una buena parte, ¿no? Y su vida social, desde luego, está muy relacionada con todo lo que tenga que ver con sus estudios, ¿no? Por tanto, yo creo que posiblemente si hay un presupuesto que incida de una manera tan directa en la juventud es el de educación. Y, hombre, yo francamente creo que podemos estar muy orgullosos y orgullosas de este presupuesto. Son nada más y nada menos que 6.036 millones de euros, que supone pues, un incremento alrededor del 14% con respecto al año pasado. Y si el año pasado hablábamos de que eran unos presupuestos expansivos en materia educativa, porque se habían incrementado 139% con respecto a los últimos de la derecha del Partido Popular, pues estos siguen en la senda de la inversión en educación, que es la clave pues, para el desarrollo de todos los programas formativos. Destacados, la política de becas, nuestro orgullito de siempre, una gran apuesta, porque además son becas para estudiantes universitarios y no universitarios, y volvemos a batir un nuevo récord histórico que alcanza los 2.150 millones de euros, ¿no? Y bueno, va a alcanzar a cerca de 800.000 estudiantes, entre universitarios y no universitarios, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí es de las cosas que verdaderamente se ve cómo las políticas socialistas apuestan por el ascensor social, por dar cabida en los estudios a todas las personas que verdaderamente tengan interés, ¿no? Y además tengan las ganas de poder estudiar y que no se vean marginados, excluidos simplemente por el hecho de provenir de un ámbito familiar pues de escasa renta, ¿no? Y bueno, pues va acompañado de una serie de mejoras. Otra línea fundamental es la formación profesional. Si quieres, luego hablamos un poco más detenidamente, Eso es. que tiene una gran apuesta y además que viene acompañada por esa futura ley de formación profesional que ya estamos tramitando en el Congreso. Otra línea esencial también es la digitalización en las aulas, todo lo que es inversión en aulas interactivas, en recursos informáticos, también para nuestros niños y nuestros jóvenes, que viene con una partida muy importante. Y luego también una línea clave y esencial, que es la del refuerzo educativo, que es a través del programa Proba Plus, para apoyar a aquellos chicos y chicas que están en un entorno más vulnerable, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las patas esenciales, luego sin olvidar la educación infantil 0-3, pero bueno, a vosotros ya os queda más lejos, ¿no? Pero ya lo tendréis que vivir cuando os toque ser papás y mamás, ¿no? Y os podréis beneficiar, ¿no?, de esta línea de inversión y de plazas públicas de educación infantil 0-3. Sí, además lo comentábamos el lunes pasado, que quizá la política que estamos teniendo de becas es muy parecida a la que inició en su momento Felipe González cuando llegó al gobierno y que permitió a muchas de las generaciones con las que al final yo estoy compartiendo escaño, como puede ser a lo mejor la tuya, como podría ser también la de Monse Mínguez, que mucha gente se benefició de esas becas para poder seguir estudiando y ahí lo que decías tú, que ese ascensor social que tantas veces hablamos nosotros y nosotras desde el PSOE, tenga una efectividad real, ¿no? Porque de nada vale hablar de la educación pública como algo de lo que presumir si no le metes dinero, si no le metes inversión para que pueda ser realmente efectiva como ascensor social. Pues si tú fíjate que para nosotros siempre ha sido determinante, o sea, ha sido una de
de nuestras señas de identidad, ¿no? A lo largo de nuestros gobiernos socialistas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que si hacemos un poquito de memoria, y no hace falta irnos a mucho tiempo atrás, porque todos somos muy conscientes, ¿no?, de la herencia del modelo de becas de Bert, ¿no? Que parece ya que ha pasado una eternidad, pero todavía estamos saliendo de ese agujero en el que nos metió con un modelo de becas que, francamente, obligó a muchas familias a tener que elegir quién de sus hijos podía estudiar, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Con ese modelo que se introdujo de la parte fija a la parte variable, bueno, pues con todo el incremento que estamos acumulando, ¿no?, en la política de becas, lo que hemos logrado es bueno, que la parte fija, la cuota fija, se incremente ya a 100 euros por estudiante y reducir cada vez más la beca, la parte variable. De manera que, pues que todos los jóvenes, cuando vean concedida su beca, sean conscientes de, bueno, de la cantidad final que van a tener. Ese es el esfuerzo en el que estamos, para que todos tengan ya un cálculo de lo que van a recibir finalmente, y no que vaya a depender de la, bueno, pues de la fluctuación que pueda haber en los distintos presupuestos, ¿no? Y estamos trabajando también para que se facilite el adelanto del conocimiento del derecho a la beca, si te la han concedido o no, y al mismo tiempo también trabajando para que se adelante el cobro de la beca lo antes posible, no como hemos visto que, bueno, pues que muchos chavales lo pasan muy mal, porque cuando verdaderamente se necesita la pasta, el dinero, pues no cuentan con ello inicialmente, ¿no? Entonces estamos un poco en esa línea, ¿no?, de trabajar y mejorar el sistema. ¿Por qué? Porque lo que nos hizo el Partido Popular fue restringir ese derecho a beca. Nosotros lo hemos garantizado, además, como derecho subjetivo, es decir, que si tú vienes de un contexto económico determinado, si te corresponde esa beca, vas a tener derecho a recibirla. Sin embargo, con el Partido Popular ellos ponían un tope presupuestario, y cuando llegaban a ese tope presupuestario, aunque tuvieses unas condiciones económicas determinadas y tuvieses en principio derecho, si ya llegabas tarde y la solicitabas el último, pues te quedabas sin recibir la beca, ¿no? Con lo cual, verdaderamente fue complicado. No simplemente por el modelo este de la parte fija y la parte variable, sino también por las condiciones de acceso a las becas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante en modificar todo el sistema, tanto en la política universitaria como en la no universitaria. Y en la no universitaria, pues estamos incorporando también nuevas condiciones para tener ese derecho a beca. Por ejemplo, a los alumnos que tienen TEA, o también alumnos con algún tipo de problemas de audición y lenguaje, ¿no?, que estaban excluidos también en convocatorias anteriores, ¿no? Pues ahora ya estamos incorporándoles, ¿no?, de tal manera que no simplemente se garantice el derecho, sino también facilitar a otros colectivos que tienen dificultades en los estudios, ¿no? Por tanto, yo creo que podemos estar muy orgullosos y orgullosas de estos presupuestos en este sentido. Sí, que ya sacábamos pecho el año pasado de los presupuestos que habíamos aprobado, y este año, cuando te llegan las partidas y ves que hay incrementos en todas las áreas donde nosotros nos sentimos muy identificados, donde más trabajamos, como es en derechos sociales, como es en la educación, como es la cultura, como también es la vivienda. La verdad es que ha sido emocionante recibir tantos buenos inputs de estos presupuestos generales del Estado. Antes de hablar de la formación profesional, lo voy a pasar para más adelante, porque sí me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que tenemos en el horizonte, para que todo el mundo sepa en lo que estás trabajando ahora mismo. Pero quiero intentar dar un paso atrás, unos meses atrás. Cuando llega la pandemia, nos dimos cuenta de que la brecha educativa se podía ampliar por una brecha digital, ¿no?, de muchas familias que no podían seguir el día a día de las clases de sus hijos porque no tenían los dispositivos digitales para poder seguir. Y aquí es verdad que yo he sacado mucho pecho de lo que hicimos como gobierno cuando invertimos muchísimas partidas para intentar encontrar esos dispositivos digitales para que mucha gente no se quedase atrás en esta brecha digital, que lo que hacía era ampliar la brecha educativa. Y como hemos visto que otros gobiernos, desde luego, no han hecho eso, y sí como nosotros hemos centrado, hemos localizado el problema y cómo invertimos sabiendo que era un paso decisivo para que no se ampliase esa brecha educativa. Pues mira, el año pasado en los presupuestos vinieron cerca de 1.150 millones para digitalización en las aulas. Una buena parte estuvieron destinados a la adquisición de recursos informáticos para aquellos alumnos que venían de un entorno vulnerable, y garantizar bueno, que hoy en día algo como ese sistema educativo no se puede entender sin tener acceso a recursos informáticos, a la digitalización, a trabajar online, en red, y evidentemente eso pues te exige tener un dispositivo en tu casa, ¿no? Y claro, cuando vino la pandemia, la única manera de trabajar, además, fue a través de Internet. La comunicación con los docentes fue esa. Se tuvo que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?, para poder habilitar a partidas económicas, ayudar a las comunidades autónomas en la gestión de toda la pandemia, y garantizar algo que no se nos debe olvidar nunca: el derecho a la educación, que es un derecho constitucional,
un derecho absolutamente consolidado y, por tanto, con pandemia o sin pandemia, había que garantizar el proceso educativo, Eso ¿no? es. Entonces, bueno, pues el año pasado hubo un modelo semipresencial. La mayoría, la verdad, de las comunidades autónomas pudieron garantizar la presencialidad en las aulas, algo que para mí fue un éxito absoluto del sistema Y educativo no español, teníamos algo por todas lo que con hice, nosotros, ¿eh? ¿Te no las acuerdas? Que teníamos todos teníamos. muchas dudas y de hecho incluso también la prensa ponía mucha duda de cómo se estaba haciendo y el resultado fue francamente excelente. Claro, fue fantástico y yo creo que aquí hay que felicitarse a toda la comunidad educativa porque todo el mundo puso Justo. su granito de arena para que esto fuese un éxito y además fuese un éxito reconocido internacionalmente. España ha sido uno de los pocos países en los que no se interrumpió en ningún momento el proceso educativo durante todo el curso pasado, ¿no? Hubo un esfuerzo enorme, 2.000 millones de euros que puso el Gobierno de España, ¿no? Para facilitar desdobles, para, bueno, pues para reducir la ratio en las aulas en esos momentos tan complicados que había que mantener la distancia entre los alumnos de al menos 1,5 metros, ¿no? Bueno, pues para toda la adquisición de los geles, ya sabes, con los que estamos todos tan familiarizados, pero también se hizo un esfuerzo muy importante para poder digitalizar, ¿no? Y se vio la necesidad de que no podíamos seguir aislados, ¿no? Sin hacer una inversión importante en digitalizar nuestros centros educativos, ¿no? Y crear aulas interactivas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo eso también tenía que venir acompañando a la reforma educativa que aprobamos el año pasado, la LOMLOE, ¿no? Es decir, estamos en Por eso una te iba a nueva ley, preguntar ahora. nos vamos hacia la modernización de nuestro sistema educativo y desde luego todo lo que es la digitalización tiene que venir acompañado de todo este proceso. Entonces hizo un esfuerzo muy importante, se adquirieron recursos, se han instalado estas aulas en centros educativos y al mismo tiempo pues, se ha mejorado también la competencia digital de los docentes con programas de formación específica para ellos. Este programa empezó el año pasado, este programa continúa este año financiado a través de los fondos europeos y bueno, pues nada más y nada menos que se cuenta con una partida de más de 330 millones de euros, ¿no? Para seguir impulsando todo el proceso de digitalización en todo el sistema educativo español, lo cual para mí me parece que es una de las piezas clave también de estos presupuestos. Así que muy bien, ahí seguimos trabajando. Seguimos avanzando, exactamente. Decías antes, comentabas la ley BERT y digamos lo dañina que fue, no solamente para el alumnado, sino también para el profesorado, que también hay que recordarlo, que fueron muchísimos los profesores y profesoras que salieron también a la calle para denunciar esta ley. Yo te iba a hacer una pregunta, en 30 segundos, un minuto, dinos las diferencias de la ley que hemos aprobado, como tú decías, el año pasado de educación, con la que estábamos derogando de facto de la ley BERT, para que la gente también sepa qué es a lo que nos enfrentamos en ese momento, qué hemos propuesto y si realmente está funcionando como creo que está siendo así. Pues mira, los efectos de la ley de la NOLOE, de la nueva ley, los veremos posiblemente a partir del curso que viene o el siguiente, porque es cuando verdaderamente se va a ver la implantación de la ley realmente, con esa reforma curricular que se está haciendo ahora. Es decir, la ley se aprueba, pero Y lo tiene un gordo, recorrido. claro, el corazón de la ley es el desarrollo de esa ley, es decir, toda la reforma curricular. Básicamente, ¿qué es lo que aprender los niños y los jóvenes en los colegios y en los institutos, el cómo se va a aprender y cómo se va a evaluar? Y eso es una reforma radicalmente, como del día y de la noche, de cómo teníamos el currículo con la LOMCE, que era muy memorístico, con unos estándares de aprendizaje que complicaban la vida en los procesos de evaluación al alumnado, todo como muy mecánico, muy estandarizado, ¿no? Nos vamos hacia un aprendizaje competencial mucho más moderno, Nos que los alumnos y actualizamos, alumnas ¿no? nos actualizamos, nos ponemos al nivel de otros países europeos y cómo se está trabajando en el resto de Europa. No simplemente en lo que se tiene, en lo que se aprende, el cómo se aprende y cómo se tiene que evaluar todo eso que se aprende, ¿no? Es decir, lo que se tiene que demostrar hoy en día es cuando uno aprende en un centro educativo lo que eres capaz de haber adquirido y cómo puedes aplicar ese conocimiento, trabajar interdisciplinarmente, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la clave de la reforma educativa, ¿no? Por tanto, diametralmente opuesto una ley con la otra. Pero luego, esta es una ley que acaba con todo tipo de segregación educativa, absoluta. Justo. Es decir, yo creo que es una de las claves, es una ley justa en ese sentido, porque evidentemente el sistema público, los fondos públicos, tienen que ir orientados a garantizar que ningún alumno se quede atrás. Entonces, no se puede permitir que haya ningún tipo de segregación, ni por sexo, ni por capacidades, ni por competencia, ni por discapacidad, ningún tipo. Y por supuesto, o tampoco por renta, que no haya una segregación y dos modelos, ¿no? de educación en nuestro país, ¿no? Los que pueden permitirse lo que están en los centros educativos y los que no, que tengan que estar restringidos a un modelo educativo de centro gueto. Entonces, por tanto, contra la segregación, a favor de la inclusión
y, por supuesto, una ley que garantiza la calidad educativa para todos y para todas, ¿no? Que es de lo que se trata. Justamente, No sé si lo he justamente. dicho en 30 segundos, pero lo he Bueno, intentado. un poquito más largo, pero yo creo que nos ha quedado claro y de hecho me has dejado un tema que ahora quiero sacar, pero quiero aprovechar ahora para recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden ir escribiendo las preguntas para que Control no la vaya pasando al final del directo para poder interactuar con todas aquellas personas que nos están viendo. Hablabas antes de la segregación, de aquello que nos dificulta, digamos, para crecer con una cierta normalidad a los niños, niñas y adolescentes. Te voy a preguntar por el PIN parental. Ya sé, intuyo cuál es tu opinión, pero para que la gente sepa exactamente qué es el PIN parental y cómo afecta a la gente joven, ¿cuál es tu opinión sobre lo que se aprobó en Murcia, si no me equivoco, hace unos meses, un acuerdo entre el Partido Popular y la ultraderecha de Vox? Pues mira, PIN parental, que parece que suena muy moderno, ¿no? Por eso de que viene con el PIN en inglés, ¿no? Ya sabes que yo soy de inglés, pero intento utilizar el castellano porque se nos entiende mucho mejor por parte de todo el mundo. Lo que significa no es más que censura educativa. Y yo creo que, evidentemente, en un sistema educativo que vamos hacia modelo de escuela democrática, de educación cívica en valores, en la que todos nuestros jóvenes, cuando acaben la educación obligatoria y la educación básica, tienen que tener un conocimiento también de temas transversales que son muy necesarios para poderse desenvolver en la vida. No se puede permitir que hoy en día se pueda ejercer una censura educativa por parte de los padres, que básicamente lo que se pretende es que los padres puedan decidir qué contenidos son aptos para sus hijos y qué otros contenidos no, porque de lo que se trata es de que tengamos una educación igualitaria para todos y para todas, porque para eso estamos en un sistema común para todos y para eso existe la educación básica. Entonces, ¿qué es lo que pretende el PIN parental o la censura educativa? Pues que determinados niños no tengan derecho, por ejemplo, a recibir educación afectivo-sexual, por ejemplo. Y eso es lo que pretenden imponer en la región de Murcia. Bueno, y no solo en la región de Murcia, ¿no? En aquellas comunidades autónomas donde Vox tiene influencia. Entonces, hoy en día es evidente que cualquier joven tiene que tener esa formación, esa educación, no simplemente educación sexual, sino también afectiva. O otro tipo de contenidos, por ejemplo, la violencia machista, que nosotros lo conocemos y lo Justo. llamamos así, y ellos lo quieren llamar de otra manera. No quieren, no que se hable de estas cuestiones en los centros educativos, pero forman parte de nuestra sociedad y tenemos que ser todos combativos contra ella, ¿no? Por tanto, eso es lo que pretenden introducir y ante lo que nosotros, evidentemente, nos tenemos que revelar, porque son contenidos tan esenciales y necesarios para poder desarrollar, primero, un espíritu crítico. Si tú no conoces, no puedes juzgar. Y si Claro. no conoces, desde luego vas a perder oportunidades y además vas a estar en riesgo, sobre todo en lo que comentaba anteriormente. En la educación afectivo-sexual es básica hoy en día para los jóvenes para evitar lo que tú perfectamente sabes, Omar, ¿no? Sí, Entonces, nuestra posición ha sido clarísima, ¿no? sí, Yo creo que en el siglo básicamente XXI no se puede lo que quería admitir hacer ningún tipo de censura. Dale, Perdón. perdona. No, ya sé que como vamos con algo de retraso en los segundos que nos escuchamos. No, básicamente también es verdad que el PIN parental lo que hace es la traslación de las fobias y de los miedos y los odios de los padres y de las madres a los hijos y a las hijas. Básicamente es aquello en lo que tú no has sido capaz de abrir tu mente, quieres que tu hijo o que tu hija sea exactamente igual que tú 50, 40, 30 años después de cuando tú te educaste. Por lo cual yo creo que hemos acertado enfrentándonos directamente y abiertamente contra esta censura educativa, que no tiene otro nombre, por mucho que le quieran poner nombres modernos. Yo te hacer una pregunta también, Mariluz. Hablabas antes de la diversidad y te hace una pregunta, ¿cómo garantiza la ley nueva educativa esta diversidad? De cómo podemos crecer con esta mente tan abierta, con intentar avanzar y sobre todo lo que tú comentabas, que no haya guetos, que no se avance hacia la exclusión social o educativa de colectivos vulnerables. ¿Cómo hemos cambiado y cómo funciona y cómo es de efectiva o va a ser de efectiva en los próximos años? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Para responder a una pregunta difícil, que es una pregunta bastante complicada porque Sí, en la ley hay muchísimos artículos, lógicamente, y en el desarrollo de la ley hay muchos artículos con medidas muy amplias, ¿no? que van orientadas a estas dos cuestiones. Para evitar esos centros veto, la segregación, hay unos criterios de admisión que se han reformado en la ley y, por tanto, los centros educativos no pueden hacer una selección del alumnado, sino que los criterios de admisión van a ser mucho más homogéneos, ¿no? Y, por tanto, lo que se pretende también es garantizar que los centros tengan una escolarización heterogénea, es decir, que en cualquier centro educativo no puede haber concentración de un determinado tipo de estudiantes, ¿no? O bien por ujú, concentración de alumnado inmigrante o bien por concentración, sino que haya un reparto mucho más equilibrado, ¿no?
mucho más heterogéneo entre los distintos centros educativos, ¿no? Y eso, claro, garantiza la diversidad. O sea, a la vez que te contesto a lo de los criterios de admisión en los centros, eso también va orientado y va enfocado a garantizar la diversidad en los centros educativos, ¿no? Para combatir algún tipo o ese tipo quizás de fobias o de exclusión también que se pueden sufrir en los centros educativos, la ley refuerza muy claramente algo que también habéis trabajado vosotros en la ley contra la violencia en Sí, la infancia y la juventud, ¿no? Que son los protocolos, ¿no? de eso convivencia, ¿no? es. Y la introducción de esos coordinadores, nosotros llamamos coordinadores de convivencia, o coordinadores de bienestar, ¿no? Que es la figura que aparecía en la ley de la que fuiste tu ponente. Por tanto, todos los centros tienen que tener sus propios protocolos, ¿no? Y cualquier cuestión que pueda alterar el clima adecuado de convivencia en un centro, cualquier manifestación que pueda estar relacionada con el acoso escolar, con el bullying, el ciberbullying, contra la homofobia, etcétera, pues va a tener evidentemente su tratamiento en los centros educativos, ¿no? En la aplicación de los protocolos de convivencia. Perfecto. Así que Bueno, me han chivado que empezamos ya con las preguntas, que tenemos varias preguntas que nos quieren hacer las personas que nos están viendo en directo. No me aparece aún la pregunta y mientras... Ah, aquí aparece. Dice, Madrid empiece, hola, me gustaría preguntar a ambos cómo podemos afianzar la educación atendiendo a la diversidad. Cada vez que vemos a una derecha más revuelta y cómo lo van a combatir a través de estos presupuestos generales del Estado. Fíjate, yo creo que justamente nos hemos adelantado hablando adelantado. de los protocolos y luego lo que digo yo siempre al final también, permíteme Mariluz que conteste aparte de esta pregunta, al final lo que nosotros no solamente es una defensa de lo que creemos que es la educación pública, sino que además metemos los recursos suficientes para que esa educación pública pueda cumplir el objetivo que nos hemos marcado. Por lo cual, estos presupuestos generales del Estado, que lo decía antes Mariluz, que incrementan las partidas presupuestarias a educación, van a ayudar a tener más recursos para poder generar y sobre todo garantizar esa diversidad y ese crecimiento que tenemos que tener educativo y también personal de una manera mucho más abierta y de una manera mucho más efectiva para también la sociedad que queremos ser en el futuro, que nada tiene que ver la sociedad de mis abuelos o de mis padres cuando estaban estudiando que la que tenemos a día de hoy. No sé si quieres completar, Mariluz. Sí, sí, pero mira, más concretamente había una partida que comentaba antes, que es el programa Proba Plus, y una dotación también extraordinaria de un programa de unidades de acompañamiento precisamente para el alumnado, ¿no? que pueda tener más dificultad en los estudios, ¿no? Y atender adecuadamente también a la diversidad, ¿no? Es un programa que viene financiado también por los fondos europeos y además que bueno, tuvo mucho éxito cuando funcionó en la época de Zapatero, luego llegó el Partido Popular y se lo cargó, lo hemos vuelto a recuperar Para variar. nosotros y lo hemos reforzado con un plus, ¿no? Que ahora se llama Proba Plus, precisamente porque va orientado también a reforzar a aquellos alumnos, ¿no? Que han salido más perjudicados, ¿no? por el tema de la pandemia. Y todavía no hemos hablado de la formación profesional. Yo espero que Sí, alguien haga la pregunta. Por favor. mira, ¿sabes lo que...? Ah, mira, José Miguel, que este sí, además le pongo cara. Después de esta pregunta, si quieres, directamente te pregunto por la formación profesional para que no se nos quede en el tintero, ¿te parece? Dice Luz, ¿cuál crees que es el máximo reto del sistema educativo español en la era post-COVID? Pues mira, yo creo que el principal reto, desde luego, es avanzar en el éxito educativo y sobre todo el conseguir que cada vez haya más alumnos y alumnas motivados por seguir en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un porcentaje elevado de abandono escolar temprano. España es uno de los países, por no decir el país, que tiene la mayor tasa de abandono de toda la Unión Europea y es un capital humano que estamos perdiendo, sobre todo teniendo en cuenta que de cara al futuro laboral en España y en el resto de los países de la Unión Europea va a ser muy difícil poder acceder al mercado laboral si no se tiene una cualificación al menos de grado medio. Por tanto, nuestro gran objetivo es que todo el alumnado que acabe la educación secundaria obligatoria se enganche o bien en un ciclo formativo de grado medio o bien en una opción de bachillerato, pero que continúe sus estudios. Y para llegar a eso, desde luego, tenemos que ser capaces de motivar a los alumnos y que verdaderamente lo que están trabajando en el aula antes de finalizar la secundaria obligatoria les motiva y les retenga. Porque uno de los grandes Exactamente. problemas que hay es que abandonan los estudios en muchos casos no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen suficiente motivación para seguir estudiando. Por eso era tan importante una reforma educativa y por eso es tan importante hacer un currículo mucho más atractivo para ser capaces de que nuestros jóvenes
os enganchéis a lo que está pasando en el aula, que tiene que tener conexión inevitablemente con lo que sucede fuera del aula, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer un currículo mucho más conectado con el mundo que nos rodea, ¿no? Y que os interese verdaderamente lo que sucede. Mira, justo me acaban de poner la pregunta. Bien. Julián dice, Luz, ¿qué piensas que hay que hacer para modernizar la formación profesional? Yo creo que esta ha venido perfecta para que justo nos cuentes lo que habíamos anunciado al principio y comentamos sobre ello. Bueno, sobre formación profesional tendríamos que hacer otro Twitch, ¿no? Pero lo haremos en breve. Pero Totalmente sobre cierto. formación profesional hay muchísimo trabajo que se está haciendo por parte del gobierno desde que llegamos en el 2018 al gobierno y ya hace un par de añitos se aprobó un plan de modernización de la formación profesional. O sea, claramente responde a eso. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues actualizar el currículo de los ciclos formativos. Se está trabajando también en la creación de nuevos ciclos adaptados a las necesidades, ¿no? De las empresas y del territorio. Se está modernizando también lo mismo que decía en la LOMLOE, ¿no? La ley educativa, ¿no? De esa manera de trabajar también en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Eso también va a ser trasladado a la formación profesional, de manera que también se va a trabajar no interdisciplinarmente, sino intermodularmente, ¿no? Trabajar también por proyectos. Y luego una cosa fundamental, que a partir de ahora, cuando aprobemos y consigamos aprobar la ley de formación profesional, que ya estamos a puntito de caramelo, empezamos la semana que viene con la ponencia de la ley, lo que vamos a lograr es que toda la formación profesional sea dual, toda, absolutamente toda, desde la formación profesional básica, pasando por la formación profesional de grado medio, la formación profesional de grado superior, pero toda va a tener al menos un 25% de dualidad. Va a haber dos tipos de formación dual, la general y la intensiva. Si es general tendría entre un 25 y un 35% y si es la intensiva entre un 35 y un 50% de tiempo en la empresa. Y luego, al mismo tiempo, lo que se va a hacer para modernizar la formación profesional es un sistema integrado de FP. De manera que la tradicional formación para el empleo y la educación tradicional, la que se hacía en los centros educativos, se va a unir, ¿no? Y toda la formación del tipo que sea, desde lo más pequeñito, la formación que se puede hacer, que se llama una unidad de competencia, hasta los cursos de especialización, todo lo que vaya haciendo cada persona a lo largo de su vida, que eso yo creo que es el concepto importante que tenemos que tener en cuenta, la formación a lo largo de la vida, todo lo que se vaya haciendo va a ser acumulable y luego va a ser acreditable. Lo que quiere decir que puedes ir sumando tus microformaciones para poder adquirir o bien un certificado de profesionalidad o un ciclo formativo o incluso un curso de especialización. Por tanto, yo creo que eso es clave y al mismo tiempo va a requerir que el sistema educativo, el sistema laboral y del empleo estén absolutamente interrelacionados, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser un pedazo proyecto de ley que va a ver la luz en breve y que nos va a permitir, evidentemente, modernizar y dar muchas más oportunidades formativas a jóvenes y a los no tan jóvenes, que es a toda la población adulta que necesita seguir recualificándose. Pedazo de ley que hablabas y pedazo también de esfuerzo que tiene detrás, que mucha gente no ve de las ponencias, de las comisiones, de todos los trámites que tenemos parlamentarios, que yo creo que daría también para un Twitch para que alguien también entienda cómo se aprueban las leyes y lo difícil que es, me refiero, en tanto los tiempos que tenemos y todo el trabajo que viene detrás. Jorge nos pregunta, dice, en el marco de los fondos europeos, ¿qué medidas o inversiones destacarías para modernizar y digitalizar el sistema educativo? Sí, bueno, básicamente lo que comentaba anteriormente. Tenemos el programa de digitalización del año pasado que vino acompañado de 1.100 millones de euros y este año ha quedado ya reducido porque las grandes inversiones que ya han sido ejecutadas han estado ahí, pero este año viene acompañado también de más de 300 millones de euros destinados a la digitalización, ¿no? Por tanto, yo creo que es una partida importante. Y luego, bueno, todo lo que comentaba de la formación profesional, que también va a venir acompañada de la digitalización y de una partida esencial que son más de 200 millones destinados a la innovación en la formación profesional. Innovación e internacionalización de la formación profesional, que también es un punto clave en el nuevo sistema de la formación profesional, ¿no? Esa posibilidad de que haya también ciclos formativos internacionales, ¿no? Es decir, que tú puedas tener la posibilidad de hacerlo en otro país y que tengas la doble titulación, la española y la de otro país, ¿no? Eso también se contempla en la ley, yo creo que también es un aliciente para nuestros jóvenes, ¿no? Que puedan hacer a lo mejor la FP dual, esa parte dual, también en una empresa en el extranjero y que sea reconocida en tu sistema español, ¿no? Bueno, es decir, hay Hay que muchísimas reconocer que opciones, mucho más flexible.
Total, hay que reconocer que lo que estabais, es que me acabo de acordar del tema de la FP. Yo recordaba cuando estaba en el bachiller y cuando iba a dar el paso a la universidad, que en ese momento la FP era como, digamos, la opción B, ¿no? Al que mucha gente no quería acceder y que luego, sin embargo, con el paso de los años me he dado cuenta de que muchos compañeros, muchos amigos míos y amigas mías que han entrado en FP han encontrado muchas veces trabajo antes que aquellos que han estudiado un título universitario, sencillamente porque quizá la FP te ha permitido poder trabajar mucho antes en la empresa que en los ciclos, digamos, universitarios. Entonces, esta revolución que estamos haciendo de FP va a poder garantizar ese acceso al trabajo digno de muchísima gente joven y creo que es un paso adelante que hemos dado también en un espacio educativo que hasta hace no mucho no tenía, digamos, esta visibilidad ni tampoco se fomentaba de la manera que se va a fomentar a partir de ahora. Dice esta usuaria, dice, ¿qué tres aspectos cambiaría radicalmente de nuestro sistema educativo? Hombre, dado que hemos aprobado la ley educativa, vamos a decir que del que acabamos de aprobar casi que no cambiamos nada, ¿no, Mariluz? No, pero como todavía nos queda tiempo para implementarla, por lo que te decía, por el desarrollo curricular Exacto, que tiene que llegar a los centros el curso que viene, tenemos que cambiar cosas. Tenemos que cambiar el método de aprendizaje, yo creo, es fundamental. Tenemos que pasar de ese modelo fundamentalmente memorístico, ¿no? a un proceso, una metodología, ¿no? que procese más el conocimiento, ¿no? Que sea capaz de aplicar más el conocimiento, razonar, ¿no? Y eso es importante. En la forma de evaluar es clave porque estamos acostumbrados, ¿no? en nuestro sistema a memorizar y vomitar contenidos, ¿no? En un absolutamente. examen, y eso parece que es lo único que se valora, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Tenemos que empezar a evaluar por competencias qué eres capaz de hacer y cómo eres capaz de hacerlo, ¿no? Qué has aprendido, pero sobre todo que seas capaz de aplicarlo. Eso es Claro, esencial. Eso requiere mucha formación también por parte del profesorado y cambiar la mentalidad, cambiar el chip, ¿no? De cómo se tienen que hacer, de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es esencial. Y luego desterrar ciertos mitos dentro del sistema educativo, ¿no? Eso de la cultura, la falsa cultura del esfuerzo, ¿no? Con la que nos machaca la derecha continuamente, ¿no? En fin, yo creo que vosotros que sois jóvenes todos, ¿no? Y yo cuando fui, todos hemos sido conscientes de que tenemos que esforzarnos para conseguir algo en la vida. Yo no creo que nadie sea vago por vocación, es que no lo es. Y entonces, cuando llega la derecha hablando de esa cultura del esfuerzo, ¿no? Que parece que te ven con el látigo, ¿no? Y que te van a tal castigar y cual. que tienes que estar. Que no es eso, es que no se trata de eso. Yo creo que cada uno da al máximo de sus posibilidades. Y lo que tiene que hacer el sistema educativo, y ese es uno de los retos, de las cuestiones que tenemos que cambiar, ¿no? Es que te permita extraer el máximo de tu capacidad para tener éxito en el sistema educativo. Eso yo creo que es el éxito y el logro, ¿no? que tenemos que alcanzar en esta reforma, ¿no? Por tanto, no se trata de machacar a los alumnos con esa cultura del esfuerzo, sino darle las distintas vías para que consiga alcanzar sus metas en el ámbito educativo y, por tanto, sus metas también en su vida. ¿No? Yo creo que es esencial, que estudiamos para algo, no simplemente para sacar un Exactamente. título, sino para madurar, para convertirnos en mejores personas, ¿no? Y ser capaces de desenvolvernos en la vida, con todo lo que eso conlleva. Absolutamente. No, estoy completamente. Sí, ya, me ha dicho tres. Oye, me ha sorprendido porque además, justo como acabamos de hablar de la ley que acabamos de aprobar, me ha parecido muy bien los tres aspectos que me estabas comentando. Mientras nos ponen la siguiente pregunta, mira, aquí. Lorena Cabas dice, ¿cómo se puede mejorar la gobernanza de los centros educativos, su gestión y las capacidades de liderazgo de los equipos directivos? Como veis aquí son preguntas, me refiero que las hacen los usuarios, cualquier tipo de preguntas, no tiene que a lo mejor relación con la anterior, así que esto es lo más dinámico que podemos llegar a hacer, digamos, desde el Grupo Parlamentario Socialista en Total. un canal como este, para que todo el mundo pueda preguntar sobre aquello que le importe. Bueno, pues para mejorar la gobernanza de los centros, yo creo que tiene que haber proyectos participados. Es decir, que para que haya un proyecto de gobernanza bueno, tiene que ser un proyecto que tenga colaboración, que tenga complicidad con el centro y que implique, lógicamente, a los distintos departamentos, pero que los departamentos se sientan implicados en este proceso de gobernanza, ¿no? Para la gestión, evidentemente, si no tienes la cooperación de tu equipo, tú puedes ser un director maravilloso que tienes un montón de ideas, ¿no? Pero como no convenzas a tus profesores, ¿no? y a tus profesoras, ¿no? de que se impliquen en ese proyecto educativo, pues poco éxito vas a tener, ¿no? Y luego, por otro lado, pues evidentemente cualquier directivo tiene que tener una formación específica de gestión, ¿no?
Y para eso, desde luego, la nueva ley que hemos aprobado, exige pues, unas competencias también en dirección y haber adquirido una formación básica para poder ejercer de directivo en el centro. Pero yo creo que la capacidad de liderazgo no es algo que se adquiera exclusivamente con formación, tiene que venir también acompañado, ¿no?, de ciertas habilidades sociales y capacidades, ¿no?, de empatía con compañeros, con familias, con alumnado, ¿no? Pero la formación, desde luego, también es esencial, ¿no?, para poder tener un proyecto participativo, ¿no? Y sobre todo de cara a poder introducir algo tan esencial como es la innovación también en los centros educativos, ¿no? Es decir, cuáles son los procesos de mejora que tienen que ser impulsados por un liderazgo potente en un centro, pues aquellos que van orientados hacia la innovación y a la modernización, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también tiene que formar parte, ¿no?, de esas cualidades y competencias de cualquier equipo directivo o cualquier director o directora de centro. Muy bien contestado. Mira, dice, ¿creéis que habría que poner cerco a las empresas que utilizan becarios para sustituir puestos de trabajos efectivos? Yo tengo una Pues opinión muy dura, pero te deja que la contestes tú primero. Pues evidentemente, claro, claro que hay que hacerlo. O sea, decir que, fijaos que cuando estamos hablando ahora de la nueva, y volvemos otra vez a la ley de FP, o sea, no es que esté de moda, es que estamos en ello y precisamente estamos trabajando este tema que es una de las incorporaciones, ¿no?, que aparecen, creo además, como una enmienda a la ley de FP. Evidentemente un estudiante un estudiante en proceso de formación, porque por eso son estudiantes en proceso de formación en la FP Dual, ¿no?, concretamente, o cuando un estudiante universitario está haciendo una práctica, no puede sustituir un puesto de trabajo bajo ningún concepto. Es decir, está en un periodo de formación. Y al estar en un periodo de formación, está estudiando, está aprendiendo. Por tanto, está haciendo un trabajo en la empresa que es el de estudiar y aprender ese puesto de Exactamente. trabajo. Que yo creo que ese es el concepto claro que hay que tener en cuenta. Y para eso tiene que tener un tutor en la empresa que le ayude y que le enseñe en la empresa a desenvolverse en el mundo laboral y aprender los contenidos que precisamente tiene que trabajar en la empresa. Por tanto, yo creo que la respuesta es evidente. No puede sustituir bajo ningún concepto a un trabajador. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero eso es luego lo que estamos Pero planteando en la ley, sin ninguna duda. absolutamente de acuerdo y también tengo una opinión muy parecida sobre las prácticas no remuneradas en las empresas. Es decir, tengo esa opinión porque lo que tú estás diciendo, al final estás aprendiendo, no se te puede utilizar, digamos, como un trabajador más, sino que tienes que tener tu formación y sobre todo también luego, lo voy a decir, no se puede trabajar nunca gratis. Aunque también estés aprendiendo, no se puede trabajar nunca gratis porque al final es no dignificar ni el estudio ni tampoco el esfuerzo del trabajo que tenemos principalmente los jóvenes. Vamos con la última. Mira, con la educación infantil 0 a 6 años también es un pilar fundamental de nuestro sistema educativo. ¿Debe incorporarse la etapa 0-3 a la mayoría de los centros públicos? Pues mira, me alegro muchísimo de esta pregunta porque es la última pata que yo no quería haber insistido mucho por lo que decía, que sois jóvenes y todavía a lo mejor no estáis pensando en el 03, ¿no? Pero bueno, pero sí es una de las partes esenciales de nuestro proyecto, además ya de hace mucho tiempo. En la LOE del 2006 ya se reguló bastante la educación infantil, pero quedó pendiente la última parte que era la regulación por Real Decreto del 03. Ahora en la LOE hemos adquirido el compromiso de hacer un plan para la extensión de la educación infantil 0-3 años. Se va a regular por ley, es decir, que va a haber un Real Decreto, que estamos trabajando ya en ello, y los presupuestos vienen acompañados de una financiación muy importante para 0-3 años. Perdonad, pero No mi te preocupes. garganta al final de semana ya está complicada. Tenemos la previsión de crear 65.000 plazas públicas de 0-3 gratuitas. Perdón. Y No por te tanto, preocupes. la idea es que sobre todo el 2-3 años se puede incorporar en los centros de educación infantil y primaria, en los centros públicos, teniendo en cuenta además que hay una caída de la natalidad, que los centros van a tener el espacio físico para poder escolarizar a los niños y por otro lado porque nosotros tenemos un compromiso absoluto y decidido con la educación pública. Lo que quiere decir que si queremos extender la educación infantil a 0-3 años, lo normal y lo natural es hacerlo en la red pública, que es donde evidentemente esas plazas serían completamente gratuitas, ¿no?
y por tanto el esfuerzo de este gobierno está en extender programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas para extender el 0,3, pero fundamentalmente para el 2-3 años en centros públicos. Así que yo creo que la garantía está ahí y el compromiso absoluto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mariluz. Esta era la última pregunta que teníamos. Ya nos vamos a despedir. Así que lo primero que te quiero decir es, ¿te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado esta nueva experiencia de Twitch o por este ataque de tos repentino a última hora? Sí, no, está complicada. Bueno, pues no te preocupes, Luz, ya termino yo. Si quieres, agradecerte a ti y a Monse también por haber participado en estos directos conmigo. Quería agradecer a todo el mundo que estaba en directo, tanto el lunes como hoy viernes a las 7 de la tarde, para poder acercar un poquito más la política del día a día del Congreso de los Diputados a toda la gente que sigue la política de un modo o de otro. También quería agradecer también al Grupo Parlamentario Socialista el haberme permitido estar en 2 directos con todos vosotros y con vosotras. Esto no acaba aquí, esto viene incluso mejorando, no por la parte de Mariluz, sino por la parte mía. Yo ya no repito, hay gente que va a venir nueva y quería daros las gracias y sobre todo recordaros que el próximo día, martes 16 a las 7 de la tarde, vamos a hablar de algo que nunca habló el Partido Popular, que es de ciencia. Nunca habló y tampoco nunca invirtió en ciencia. Por lo cual, el martes que viene nos vemos a las 7 de la tarde con Javier Cendón y con Sandra Guaita. Y recordaros que después del martes pasarán compañeros y compañeras como Adriana Lastra, como Carmen Calvo, como Andrea Fernández, Arnau Ramírez o César Ramos. Así que nada, muchísimas gracias por estar en un directo más. Mariluz, bebe agua cuando acabemos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Omar. Ha sido un auténtico placer. Ya sabes que tú y yo trabajamos muy a gusto desde hace mucho tiempo. Me lo he pasado fenomenal porque de verdad que es un formato muy agradable. Y bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando y ya habéis manifestado tanto interés por la educación, por nuestro proyecto educativo y por algo que es esencial para vosotros, para vuestro futuro, ¿no? Que es la educación y todo lo que estamos invirtiendo en ella, porque además es que nos lo creemos, ¿no? Y por eso yo creo que lo transmitimos. Así que muchísimas gracias y hasta otro Twitch, que me ha gustado a mí esto. Seguro que repetimos. Nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Pasad un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Seguimos y ya vamos. Hasta luego.